Muchísimas gracias por estas palabras tanto de ánimo como de exaltación a tu santo y bendito nombre, Señor. Porque tú no has ocultado tu rostro de tus hijos. Porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas, Señor. ¿De quién tendremos temor? Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. Y aunque un ejército acampe en contra nuestra, Señor, no temerá nuestro corazón, porque tú nos haces vivir confiados. Como dijo el salmista, Señor, también buscamos una cosa: habitar contigo para siempre, todos los días de nuestra vida, contemplar tu hermosura, meditar en tu templo. Ayúdanos cada día, Señor, a buscarte en nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Ofrecer a ti cánticos de gozo y de alegría. Gracias, Señor, porque cuando clamamos a ti, tú nos respondes. Porque tú dijiste: buscad mi rostro. Y, Señor, tu rostro hemos buscado. Gracias por no recaer sobre nosotros tu ira, sino haber sido nuestra ayuda. Gracias por no habernos abandonado ni desamparado, Señor. Porque aunque nuestros padres nos abandonen, tú nunca lo harás, Señor. Te suplicamos que nos enseñes tu camino cada día, que nos guíes por senda justa por causa de nuestros enemigos. Gracias, Señor, por no haber desmayado. Y no hemos desmayado no por nuestra fuerza, sino porque, Señor, hemos visto tu bondad en nuestras vidas. Por eso, Padre, fortalécenos para seguir esperando solo en ti y solamente en ti, Señor. Que tú esfuerces nuestro aliento y nuestro corazón, y que nos ayude a esperar solamente en ti hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Este es uno de los salmos que más me conforta mi alma, conforta mi corazón, sinceramente se lo digo. Porque digamos que todo en esta vida tiene un sentido y una razón de ser, que es la gloria de Cristo, de nuestro Señor. Aún aquellas cosas que más nos cuesta entender, comprender y que más nos duele. Ciertamente vivimos en una sociedad, como decía nuestro hermano Roberto en la oración, convulsa, que está viviendo y actuando de una manera tan irracional. Si recuerdan, hace unas semanas vimos Romanos capítulo 1, y a la luz de ese capítulo 1 de Romanos, vimos cómo el Señor en su juicio ha entregado al hombre a la depravación, y cómo todo eso era parte del juicio de Dios, por lo cual era inexorable que sucediera, que pasara. Pablo afirmaba, por un lado, que Dios ha entregado al hombre a la lujuria de sus corazones. Luego entregó al hombre a las pasiones degradantes de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y ahora, por último, en esta última etapa del juicio de Dios, ha entregado a la humanidad a una mente reprobada. Una mente reprobada que le lleva a hacer al hombre cosas sin sentido, a comportarse y pensar cosas sin razón. ¿Qué razón tiene, qué lógica tiene, por ejemplo, como vimos, la cultura del transgénero que estamos viviendo en estos tiempos? Y vimos cómo todo esto era parte del juicio de Dios y por tanto cómo es imparable, cómo es algo que como creyentes debemos de afrontar en nuestras vidas, a pesar de que esto realmente cause angustia, dolor, cause desasosiego, tristeza, incluso miedo y temor, porque vemos a una sociedad que está realmente no solamente enfrentada contra Dios, sino enfrentada contra todo aquel que sigue a Cristo. Como dijo un famoso comentarista, si Cristo viviera en nuestra época, lo volverían a matar, pero no pudiendo hacerlo, matan o intentan matar a todos aquellos que siguen a Cristo. Todo esto que crea desazón, crea dudas, que crea miedo en el pueblo de Dios. Somos personas, estamos en esta carne y aún necesitamos que nuestra fe sea perfeccionada. Pero también vimos que mientras todo este mundo está desquiciado en su pecado, el Señor está cuidando de su pueblo.
Y ese es el mayor descanso que podemos encontrar, como leímos en el Salmo 27. Dios está guardando a su pueblo, lo está preservando para el día de la eternidad y lo está guardando de todo mal. Y como vimos, Dios lo está guardando dándole la mente de Cristo, es decir, la palabra de Dios, su palabra, donde a través de ella encontramos la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo tan desolado. Y es que a través de las Escrituras, Dios nos revela que el creyente no solamente ha sido salvado, sino que además estamos siendo guardados por Dios mediante la fe. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todo creyente está siendo protegido por el poder de Dios. Ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Todos somos guardados porque todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Y estamos guardados mediante la fe, por la confianza que hemos puesto en Cristo Jesús, en su obra salvadora. Pero tristemente, hoy día muchos creyentes hacen más caso a la sabiduría del mundo que a esta sabiduría de Dios, que es Cristo y su cruz. Y están más pendientes de lo que el mundo está diciendo y actuando conforme al mundo, más que estar pendientes de la palabra de Dios. Y por eso no es extraño que muchos creyentes, a pesar de que todos pasamos por lo mismo, estén más pendientes del mundo y de la sabiduría del mundo que de Dios. Y no es extraño, por tanto, que vivan vidas llenos de temor, llenos de angustias por lo que pueda suceder, por lo que va a acontecer en este mundo, por la situación que ustedes quieran. Y es normal que vivan así porque tristemente se dejan guiar por la sabiduría del mundo. Han perdido la perspectiva del alcance de la salvación de Cristo. Una vez más, recuerda, Cristo no solamente te salvó, sino que te guarda para Él, para toda la eternidad. Por tanto, como decía el salmista, no tenemos que temer nada de lo que suceda a este mundo. Somos guardados, somos su precioso tesoro. Somos la novia que el Padre está preparando para su Hijo. Él no va a perder a ninguno de sus hijos. Y por amor a todos sus hijos, Dios está siendo misericordioso y compasivo, extendiendo el tiempo de esta gracia para que ninguno de sus hijos, a los cuales Él conoció desde antes de la fundación del mundo, sea salvo. No tenemos, por tanto, nada que temer de lo que está sucediendo en este mundo. Pero además de que muchos hermanos están más pendientes de la sabiduría del mundo para vivir y están constantemente con desasosiego, además, eso está produciendo que muchas iglesias estén enseñando sabiduría del mundo dentro de las propias iglesias para sobrellevar la carga del mundo. Y muchos hoy día enseñan sabiduría humana como complemento necesario a la palabra de Dios. Y eso está produciendo que muchas iglesias hayan puesto su confianza en el hombre y no solo en Cristo y solo en su palabra. Han cambiado el Evangelio y han puesto en su lugar filosofías humanas, pensamientos humanos. Han olvidado, en definitiva, lo que el apóstol Pedro sigue diciendo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, que todo lo que necesitamos para esta vida ya lo tenemos. Dice el apóstol Pedro, pues su divino poder, repito de nuevo, el Espíritu Santo, nos ha concedido todo cuanto concierne a esta vida y para poder vivir esta vida, a la piedad. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para vivir en esta vida ya lo tenemos en las Escrituras. No necesitamos la sabiduría del mundo para guiar nuestros pasos, para saber lo que está sucediendo en este mundo y cuál es la deriva de este mundo y cómo Dios nos está guardando de todo esto. Yo no necesito saber nada de lo que el mundo me está diciendo. No necesito que me digan que va a haber un cambio climático. No necesito que el COVID se va a quedar. No necesito nada de eso. Descanso en la sabiduría de Dios. En medio de la situación global y social que el Señor ha permitido que nosotros vivamos actualmente, es muy fácil caer en el desánimo,
caer en la angustia por lo que estamos viviendo. Y por esa razón debemos cada día rogar al Señor, y por eso la insistencia de orar sin cesar. Señor, darnos la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo. Es decir, danos, Señor, la sabiduría celestial para poder vivir en este mundo caído en pecado. Que nuestra vista sea el punto de vista del Salvador. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de nuestro Señor. Que nuestro andar, nuestro vivir, sean el andar y el vivir de nuestro Salvador. Que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Que su sabiduría, que es superior a la sabiduría humana, sea quien gobierne nuestras vidas. De esa manera podremos vivir esta vida con el gozo de la salvación, que se extiende desde nuestra salvación y para siempre, olvidando así la absorbente exigencia de poner nuestra vista en las cosas de la tierra, aterrados por no saber lo que va a suceder mañana, sino depositando toda nuestra confianza solamente en Cristo, solamente en su palabra revelada. Porque la sabiduría de Dios es superior a toda sabiduría humana. Y en esta mañana queremos volver a recordar, por tanto, que debemos confiar solo en la palabra de Dios, solamente en Cristo, porque Cristo y su palabra es la sabiduría de Dios. Y lo vamos a hacer viendo un pasaje de 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 16. Y veremos por qué el creyente debe descansar en solamente la sabiduría de Dios. Y no estar pendiente de lo que el mundo ofrece, no estar pendiente de la inteligencia o sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo, porque la sabiduría de Dios da vida eterna. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo, porque el hombre ni lo crea ni la puede ni tan siquiera descubrir. Y la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo, porque es revelada por Dios mismo. Y es por estas tres razones por las que el creyente debe vivir y descansar solo en la sabiduría de Dios. Da vida eterna, su origen es divino, y Dios mismo es quien las le revela al creyente. La verdad es que esperamos en el Señor que volver a recordar esta verdad, la misma verdad que nos salvó y que nos está guardando para hasta el fin, nos llene de ánimo y de esperanza, en medio de un mundo que cada vez está más desesperado, y nos haga realmente no temer lo que nos pueda hacer el hombre, sino obedecer a Cristo y seguir anunciando su evangelio a toda criatura. El Señor nos salvó y el Señor nos guardará para siempre. Y esa tiene que ser la confianza de una iglesia en estos tiempos convulsos. Vamos un momento a leer 1 Corintios 2, del 3 al 16. Y dice el apóstol Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas de que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Pero reconocemos que somos absolutamente incapaces. Y por eso te suplicamos que ahora tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, el mismo poder que resucitó a Cristo y que mora en cada creyente, nos dé iluminación para entender y comprender tu palabra, Señor. Y que también produzca en nosotros no solamente el oír, sino también el hacer tu voluntad para tu gloria, Señor. Ayúdanos, ponemos este tiempo en tus manos y que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Pablo presenta el contraste en este pasaje entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y quiere expresar ese contraste para que aquellos corintios entendieran la superioridad de la sabiduría de Dios respecto a toda la sabiduría del hombre. ¿Qué llevó a Pablo a escribir esto? Para poder entender el texto que tenemos delante hay que entender el contexto. Y básicamente lo que hizo Pablo para escribir esta carta a los corintios fue su preocupación por la ausencia de unidad entre aquellos corintios. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 10 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer». ¿Qué produjo esa desunión? ¿Qué había sucedido para que aquella iglesia hubiesen divisiones? Bueno, la sabiduría humana. Porque usando la sabiduría humana, aquella iglesia se había dividido entre un maestro y entre otro maestro. Unos seguían a un maestro según las enseñanzas que ellos consideraban que eran más sabias, otros seguían a otros considerando que a quienes ellos seguían eran más sabios. Y Pablo dice en el versículo 11 y 12, «He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo». Y por esa razón buscaban maestros que según ellos les dieran más sabiduría. Y eso había creado divisiones dentro de la iglesia. Algunos de aquellos corintios pensaban que las enseñanzas de Pablo acerca del Evangelio de Cristo eran poco sabias. Para ellos eran enseñanzas incapaces que les pudiera ayudar a vivir con sabiduría en este mundo. A lo que Pablo le responde en el versículo 17 y 18. «Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras elocuentes, es decir, no con mi sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios». Ante aquella crítica, le dijo Pablo, yo es que no he ido, sino con la sencillez del Evangelio de Cristo y de su cruz. ¿Por qué sucedía eso? Sucedía porque aquellos corintios estaban siguiendo más las doctrinas filosóficas del mundo más que del Evangelio y evaluaban el mensaje que escuchaban a la luz de lo que era la sabiduría de su tiempo. Y por eso Pablo les tiene que decir en el versículo 19 al 22, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad?
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ante aquella evidencia, Pablo les dice, si ustedes están evaluando el mensaje a la luz de la sabiduría humana, decirles que Dios ha destruido esa sabiduría humana. No sirve para evaluar el Evangelio, no sirve para evaluar las enseñanzas que les estamos enseñando. Aquella carencia de la sabiduría de Dios, más que carencia, aquel vivir según la sabiduría del mundo, fue la razón en que de aquellos hombres se dividieran. Y Pablo una vez más les tiene que recordar cuál es la verdadera sabiduría. Y les dice en 1 Corintios capítulo 1, 23 y 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la verdadera sabiduría, les dice Pablo. Y les dice, ustedes han desechado esa sabiduría. Ustedes se creen más sabios que nadie. Ustedes se consideran que tienen que tener toda la sabiduría del mundo para también a su vez entonces poder entender el Evangelio. Pero ¿saben qué? Ustedes no son sabios. No lo son. ¿Por qué? Porque consideren su llamamiento, les dice Pablo en el capítulo 1, versículos 26 al 29. No hay muchos sabios conforme a la carne entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pablo les dice, dándole un bofetón sin mano, Dios ha escogido a lo necio del mundo. A lo que el mundo considera necio e ignorante, es lo que Dios ha escogido. ¿Cómo tú puedes considerarte sabio, según la sabiduría del mundo? ¿No saben todavía quiénes son ustedes? Pablo les dice, son obra de Cristo, versículos 30 y 31. Y por esa obra ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. El que se gloría en el Señor y no en su propia sabiduría. Aquella iglesia había adoptado toda la sabiduría del mundo, la había introducido dentro de las iglesias, evaluaban a los maestros y sus enseñanzas no conforme a la palabra, sino conforme a la sabiduría del mundo, y vivían en pecado continuo, vivían en un estado absoluto de indisciplina, y eso era algo terrible, terrible. Y ahora en el capítulo 2, Pablo les dice, solamente hay una sabiduría. Y de hecho, esta sabiduría es superior a cualquier otra. Y es la sabiduría de Dios. Y según respondas a esa sabiduría de Dios, eso es lo que va a determinar cómo vas a poder vivir en esta vida. Es lo que va a determinar tu capacidad para vivir o no con sabiduría en esta vida. Es la sabiduría de Dios, no tu conocimiento, ni la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios lo que va a determinar cómo vas a poder vivir en este mundo. Y cualquiera sea tu situación o circunstancia. Por esa razón, Pablo, sabiendo que solo la sabiduría de Cristo podía ayudarles, no solamente a creer, sino a sobrevivir en una vida tan difícil, fue a ellos, dice, proclamándoles el testimonio de Dios, no con superioridad de palabras o de sabiduría, sino predicando a Cristo y a este crucificado. Fue a ellos simplemente a mostrarles la superioridad de la sabiduría de Dios por encima de cualquier sabiduría humana, para que entonces su confianza solamente estuviera en Cristo y no en el hombre.
¿Por qué la sabiduría de Dios es superior a cualquier sabiduría humana? Porque da vida eterna, dice Pablo. Porque ésta da vida eterna. Versículos del 3 al 8. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué no debemos estar pendientes de la sabiduría del mundo? Porque la sabiduría de Dios, que es Cristo y su cruz, es superior. ¿Y por qué es superior? Porque esta es eterna y da vida eterna. Mientras la sabiduría del mundo está vacía de contenido espiritual, está continuamente cambiando, la sabiduría de Cristo es firme, constante, eterna y da vida espiritual. La sabiduría de Cristo hace nacer de nuevo a aquellos que están muertos espiritualmente. Eso no lo puede hacer ninguna sabiduría humana. El apóstol Pablo les dice a los corintios: estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, no fue a ellos intentando persuadirles, humanamente hablando, para que creyeran, sino que fue simplemente a predicarles a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo sabía, y ellos debían saber, que ese era el único mensaje que iba a producir una fe salvífica en sus vidas. Era lo único que les podía dar vida espiritual por medio del poder de Dios. Mira, si los corintios hubieran llegado a la fe mediante la sabiduría humana de Pablo, tal vez hubieran cambiado intelectualmente, hubieran cambiado en su moralidad, pero seguirían muertos espiritualmente. Seguirían muertos espiritualmente. Por eso Pablo dice: yo no vine con mi sabiduría humana, porque si lo llego a hacer, seguirían muertos. Seguirían muertos. Fui simplemente predicándoles a Cristo para que el Espíritu, que es el poder de Dios, obrara eficazmente en sus vidas y les diera vida espiritual. Y eso solamente lo puede hacer la sabiduría de Dios, el Evangelio de Dios. Y por esa razón es eficaz, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios es infinitamente superior a la humana, porque convierte el alma, porque cambia a la persona, porque le da vida a aquel que estaba muerto. Eso no lo hace ninguna enseñanza de ningún gurú ni filósofo de este mundo. Podrás recibir enseñanza de este mundo que cambien tu moralidad, que te digan lo que está bien y lo que está mal. E incluso puede ser que te haga ser una persona muy obediente a esa moralidad, pero seguirás muerto espiritualmente, seguirás siendo enemigo de Dios. Por eso la superioridad de la sabiduría de Dios es que te da vida y te reconcilia con Dios. El poder de Dios, el poder de su sabiduría, transforma a la persona. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si realmente te has arrepentido de tus pecados y ahora eres una nueva criatura, no fue gracias a que un hombre te predicó, ni fue gracias a tu inteligencia que te llegó a razonar eso, sino gracias al poder transformador de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que lo hizo eficaz. No debes buscar: yo soy de un anciano o soy de otro anciano, yo soy de un predicador o soy de otro predicador, porque la sabiduría humana no salva a nadie. Si eres salvo, lo has sido porque Cristo Jesús, su sabiduría en aquella cruz, te salvó. Es una obra que no producimos nosotros, es una obra que solamente podemos recibir de parte de Dios. Y la recibimos por gracia, sin merecerlo. Y por esa razón es totalmente eficaz. La sabiduría de Dios
es superior a cualquier sabiduría humana porque es eficaz. No vuelve a Él vacía y lleva a cabo la obra para la cual Él la envía. Y Pablo se refiere a todos los que han recibido el Evangelio y han sido salvos, a aquellos que han nacido espiritualmente, dice, como aquellos que han alcanzado madurez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Evidentemente aquí Pablo no está faltando el respeto a los inconversos, llamándolos inmaduros. La palabra para madurez, la palabra original, también se podría traducir como perfecto. Pero Pablo tampoco está llamando imperfectos a los no creyentes. La idea es de la madurez y la perfección entre aquellos que han nacido de nuevo. Todo creyente que ha nacido de nuevo por medio del Evangelio es maduro en Cristo. El autor de Hebreos usa esta palabra de manera similar. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Es decir, si ustedes ya son salvos por fe, siga avanzando en esta madurez. No vuelvas de nuevo a los rudimentos de las obras. En el capítulo 10, versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho maduros para siempre a los que son santificados. Así que lo que Pablo se está refiriendo aquí cuando él dice que él habla sabiduría entre los maduros, es que está hablando sabidurías entre aquellos que han sido salvados mediante su evangelio, mediante la misma sabiduría de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué él sigue enseñándoles a aquellos que ya eran maduros? Porque solamente ellos podían entender el evangelio de Dios. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 23 de esta carta, que él predicaba a Cristo crucificado, el cual es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Todo aquel que no ha sido regenerado mediante el Evangelio y a través del Espíritu Santo, todo esto que estamos hablando les parece necedad. Por eso Pablo hablaba el Evangelio, todo lo que implicaba la sabiduría de Dios, a aquellos que ya habían sido regenerados, porque solamente ellos podían entenderlo. Tal vez a veces vienes a la iglesia y dices, fuerte peñazo lo que me están dando aquí, y aún queda media hora para irme para mi casa. ¿Sabes por qué piensas así? Piensas así porque no has sido regenerado por el Espíritu Santo. Y para ti todo el mensaje del Evangelio es necedad. La palabra es más fuerte, estupidez. Es estupidez. Pero la sabiduría de Dios, la cual es superior a cualquier sabiduría de los hombres, da vida eterna y hace sabio al sencillo y transforma las vidas. Y ya no lo ven como una necedad, sino como la palabra de Dios que transforma mi vida. Pero también la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres, porque mientras la sabiduría humana es temporal, la de Dios es eterna. A veces pensamos que la sabiduría de Dios comienza en un momento determinado de la historia humana, en aquella cruz en Cristo. Ahí es la culminación de la sabiduría de Dios. Pero su existencia es eterna, desde antes de los tiempos y por todos los tiempos. Tristemente, la historia nos muestra que como a lo largo de los siglos, la sabiduría humana ha considerado el Evangelio como un mensaje simplista, un mensaje sin valor. Y es simplista y sin valor porque, según ellos, si te fijas a lo largo de la historia, ¿qué gran filósofo lo tuvo en cuenta? ¿Qué gran pensador de la época tuvo en cuenta alguna vez el Evangelio de Cristo? Y esa es la evaluación que ellos hacen para decir, por tanto, si ningún gran pensador, si ningún gran filósofo de la época ha valorado el Evangelio como algo valioso, ¿por qué tenemos que tomarlo nosotros también como valioso? Todo eso ha hecho que el Evangelio sea realmente despreciado. Afirman que es un mensaje débil. Y es débil porque no está basado en el hombre
en la capacidad del hombre para poder responder ante los acontecimientos de su vida, ante los acontecimientos de las cosas que le rodean. Es débil porque no cuenta grandes gestas de grandes conquistadores ni gobernantes, sino que narra la historia de un hombre débil que se dejó morir en una cruz, y eso es incomprensible, no tiene ningún sentido. Pero Pablo dijo que la sabiduría de Dios no es una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Es decir, no tiene nada que ver con la sabiduría del hombre, y el hombre jamás la va a poder entender. Ninguna evaluación del ser humano va a poder entender qué es el Evangelio de Cristo. Para ello es locura, y por esa razón están muriendo eternamente, porque rechazan el Evangelio de Cristo. Mira, la gente que irá al infierno no irán porque hayan sido ladrones o asesinos o homosexuales o lesbianas, o porque hayan adulterado en sus matrimonios o porque hayan fornicado. No, no estarán allí por eso. Estarán allí porque han rechazado la misericordia de Cristo. Han rehusado creer en Cristo. Y cuando alguien rehúsa creer en Cristo, entonces todos estos exponentes del pecado que hemos hablado se evidencian en sus vidas. Pero la gente estará en el infierno porque habrán rehusado creer a Cristo. Habrán rehusado recibir la sabiduría de Dios en Cristo Jesús y su cruz. Mira, tú puedes ser que tengas tendencias cleptómanas, o incluso puede ser que tengas tendencias pecaminosas en tu vida. Te voy a decir una cosa. El Señor te puede salvar y te va a salvar haciendo que tú creas en Él como su Señor y Salvador. Pero puede ser que esas tendencias no desaparezcan nunca de tu vida. Pero ahora vas a tener el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, para ayudarte a sobrellevar tu carne caída. El gran problema es que muchas veces pensamos que la salvación se basa en lo que yo hago o en lo que yo dejo de hacer. Y no. Si crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, serás salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Tal vez seguirás viviendo en tu vida luchando contra el pecado que aún mora en ti. Solo te puedo decir una cosa: bienvenido al club. Porque así estamos todos. Esta sabiduría es lo que el mundo rechaza. Esta es la sabiduría de Dios eterna. Es lo que Dios tenía preparado desde toda la eternidad. Y es una sabiduría que este mundo no ha entendido. Ni los gobernantes, ni los grandes filósofos del mundo han entendido. De hecho, dice Pablo, en cambio, toda la sabiduría del mundo va desapareciendo. Va desapareciendo. Y es impactante cómo el ser humano prefiere poner su confianza en una sabiduría que va desapareciendo porque es cambiante. Mira, como se pensaba hace 5 años, hoy día no se piensa. Vamos rotando, vamos cambiando y siempre vamos pensando cosas nuevas. Y todo esto va desapareciendo. Y el hombre prefiere poner su confianza en la sabiduría humana que está constantemente en cambio, antes que la sabiduría de Dios que permanece para siempre. Es increíble. Por eso Pablo habla de la sabiduría de Dios como superior a la humana, porque es eterna, no es temporal. No se basan en gestas de hombres ni en filosofías de hombres. Se basa, dice Pablo, en la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Todo lo que tú necesitas para esta vida es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque estaba preparada desde antes de los tiempos y está preparada para nuestra gloria cuando ya estemos con el Señor para siempre en su gloria. El hecho de que precisamente el mundo, la sabiduría del mundo, los poderosos del mundo, los sabios del mundo, crucificaron al Señor, es lo que pone en evidencia que el Evangelio es verdad. Es lo que evidencia que la verdad del Evangelio es verdad. Pablo dice, la sabiduría de que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque
si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. La evidencia de la verdad del Evangelio es que si aquellos hombres hubieran conocido la verdad del Evangelio, no hubieran crucificado a Cristo. ¿Por qué? Porque ya hubieran sido salvos. Pablo no quería que aquellos corintios se sintieran identificados con él, ni con su sabiduría, sino con Cristo y con su sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría es superior, es eterna, es la que da vida eterna. Como creyentes debemos saber que solo la sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos ha hecho nacer de nuevo, es la única que puede orientar nuestras vidas en esta tierra de manera correcta y plena. Es eterna, no pasa. Es poderosa, es eficaz, transforma las vidas espirituales de las personas. A los ojos del mundo, Cristo, ¿quién fue? Nadie. Un pobre pelele, un desgraciado, prescindible. Pero a los ojos de Dios, Cristo es el Señor de gloria, el Salvador del mundo que cree en Él. Es la locura del Evangelio. Para el hombre esto no tiene ningún sentido. ¿Sabes por qué? Porque lidia con tu orgullo. Porque si tú dices no lo entiendo, no tiene que ser verdad. Lidia contra tu orgullo, lidia contra tu pecado. Pero ¿sabes qué? Que tú creas o no que es verdad, no le va a dar mayor veracidad o se la va a quitar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, porque Dios es veraz. No es nuestra evaluación lo que la hace veraz o no. Y eso chirría al hombre, chirría al orgullo del hombre. La sabiduría de Dios es superior, porque no se basa en nuestra evaluación y porque no se origina en el hombre, sino en Dios. Dice Pablo en los versículos 9 al 10, sino como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es que la sabiduría de Dios, su Evangelio, es superior a la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque no ha sido creado ni descubierto por el ser humano. Su origen es Dios. Pablo aquí, parafraseando al profeta Isaías, dice que la sabiduría de Dios son las cosas que ojo humano no vio, ni oído humano oyó, ni han entrado al corazón del hombre, es decir, no han sido creadas por el intelecto del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ningún ser humano, dice Pablo, ha podido inventar el Evangelio. Por esa razón es que el Evangelio para la humanidad es una locura. Nadie se ha podido inventar, humanamente hablando, este mensaje del Evangelio. Nadie. Hoy día muchos eruditos afirman que sí, que ha sido una invención humana, que ha sido una invención de las religiones para intentar coartar la libertad del ser humano, con el miedo al infierno, con el miedo a un Dios lleno de ira. Pero Pablo dice que no, que es imposible que el hombre lo haya podido hacer, y es más, ni siquiera el hombre por sí mismo es capaz de descubrir el Evangelio, la sabiduría de Dios. Un comentarista dice, si la Biblia de Dios, si la sabiduría de Dios estuviera aquí encima, abierta, espléndida, resplandeciente, y ningún ser humano hubiera nacido de nuevo, nadie vería la Biblia, nadie entendería jamás la Biblia, jamás, jamás. ¿Cómo sabemos eso? Porque sucedió con Cristo, el Señor de gloria, durante toda su vida y durante todo su ministerio, rechazado no solamente por su pueblo, rechazado por su propia familia,
Si Cristo no se hubiese revelado a ellos como el Dios de gloria, nadie le hubiera conocido. Igual pasa con la palabra de Dios. Igual pasa con su sabiduría. Es un mensaje que proviene de Dios y que Dios mismo tiene que mostrar. Y lo hace a todos, dice Pablo, los que le aman. A todos aquellos que han sido libertados de las garras del pecado y que han entendido y creído en Dios, en Cristo. Dios, mediante la tercera persona de la Trinidad, nos revela la verdad de Dios. Pablo dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque solo puede ser entendido por el Espíritu. Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que yo no pueda entender la Biblia por sí mismo, por mí mismo? ¿Acaso estás diciendo que yo soy un necio? ¿Acaso estás diciendo que no tengo la capacidad de razonar para entenderlo? Y Pablo nos da un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. ¿Por qué nosotros mismos no podemos? Porque para poder entender a Dios, Dios mismo nos lo tiene que revelar. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si Dios mismo no te manifiesta quién es Él, tú jamás lo ibas a entender. Y Pablo sigue dando otro ejemplo para que lo entiendas. Estamos todos sentados aquí. Aquí hay esposos, hay hijos. Quizás me lanzo demasiado, pero quizás puedo afirmar que haya cosas en nuestras vidas que ni siquiera nuestro cónyuge conoce. Cosas íntimas de nuestro corazón, pensamientos íntimos que nadie conoce y que solamente tú, si tú quieres y lo dices, lo podrás revelar. Y Pablo dice, pues de la misma manera, solamente Dios puede revelar las cosas de Dios. Si Dios no hubiera revelado su sabiduría, nadie la hubiera conocido, porque no tiene origen humano, ni tenemos la capacidad para poder entenderla. Pero Dios la ha revelado en Cristo, en su obra en la cruz, a través de la palabra. Pero eso chirría al hombre, porque la palabra no solamente declara la sabiduría de Dios, sino que nos declara cómo somos nosotros. Y eso no nos gusta. No nos gusta. Y queremos acallar la palabra de Dios, porque nos pone en evidencia cómo somos realmente. Nadie puede conocer el corazón de Dios si Dios no lo manifiesta, si Dios no lo revelara mediante su Espíritu Santo a través de su palabra. Ningún ser humano, ni de manera objetiva ni subjetiva, podría conocer a Dios. Hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, es una realidad, de un erudito muy famoso, que fue creyente durante más de 50 años. Conocía la palabra de Dios perfectísimamente, pero nunca conoció a Dios. Y después de 50 años, anunció públicamente que no era creyente. Que durante 50 años había estado engañado, dice él, consigo mismo. Si Dios no revela su palabra, si Dios, mediante su sabiduría, no transforma nuestras vidas, podrás tener mucho conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no conocerás a Dios. No conocerás el corazón de Dios. Dios tiene que revelarte su sabiduría. Y eso es lo que manifiesta su superioridad respecto a la sabiduría humana, que ningún hombre, sin ayuda de Dios, puede conocer a Dios. Puede conocer a Dios. La palabra de Dios, por tanto, ha sido inspirada por Él. Creo que es algo que muchos de los que estamos aquí ya conocemos. Pedro afirma en 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es una buena traducción. Aquí habla de hombres inspirados. Lo que fue inspirado fue la palabra de Dios. Pedro, la palabra que utiliza aquí para inspirados es movidos, como la vela de un barco que es impulsada por el viento. Fueron movidos a escribir las palabras inspiradas de Dios.
Pablo, recuerda en 2 Timoteo 3:16, nos dice que toda escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Por tanto, si toda la sabiduría de Dios, su autor es Dios, solo Dios puede hacerla enseñar. La puede hacer comprender y nos capacita no solamente para entenderla, sino para obedecerla. Es la superioridad, dice Pablo, de la sabiduría de Dios. Pero además es superior a la del mundo porque Dios mismo la tiene que revelar. Dice del versículo 11 al 16, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Así como el hombre de Dios no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, dice Pablo, es necesario entender mediante el Señor. Pablo sigue diciendo que la palabra de Dios es necedad y nadie la puede entender porque se deben discernir espiritualmente. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios, el espiritual, no está hablando de alguien muy santo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La superioridad de la sabiduría de Dios respecto a la humana se basa, por tanto, en que es poderosa. Y es poderosa porque nos ha hecho nacer de nuevo a quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es superior porque su origen no es humano, es divino, es intachable, es perfecta. Y es superior porque es Dios mismo quien la revela. Pablo en estos versículos no está haciendo mención a que todos los creyentes hayan recibido esa revelación. Habla de aquellos apóstoles y profetas que tuvieron la revelación por parte de Dios. Fíjate lo que él dice, y nosotros, hablando de los apóstoles, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual ellos también hablaban. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios escrita por aquellos hombres no ha sido también dada a todos los creyentes. A todos los creyentes. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. Y todo creyente tiene, por tanto, la capacidad de poder entender la palabra de Dios, de comprenderla. Evidentemente, esto no quiere decir que por ello se haga innecesario que existan maestros dentro de la iglesia, sino que los maestros están para precisamente capacitar a los santos para entender la palabra de Dios y para que así lleven a cabo la obra del ministerio. Dios mismo fue el que, usando aquellos hombres, inspiró sus palabras. Y esto es importante. Pablo dice que no solamente fue el argumento del Evangelio lo que fue inspirado, sino cada una de las palabras que leemos en nuestra Biblia. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Lo que hace superior al Evangelio, a la sabiduría de Dios respecto a la sabiduría humana, es que no se basa en ideas, en conceptos, sino que cada palabra ha sido inspirada por Dios. Evidentemente no estamos hablando de las traducciones, sino de los autógrafos originales. Todas aquellas cartas originales que escribieron aquellos profetas y los apóstoles, cada palabra fue inspirada por Dios. No la idea, no el concepto, cada palabra. Es por eso que la palabra dice que todas las cosas pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una coma pasará. Hasta las tildes y las comas fueron inspiradas por Dios. Y esto es crítico que lo tengamos presente. Porque si eso no fuera así, podríamos pensar, bueno, Dios inspiró a aquellos hombres una idea y a partir de ahí ellos desarrollaron una teoría. Tendríamos un problema. Entonces esto no sería la palabra de Dios. Cada palabra, literalmente, fue inspirada por Dios. Inspirada
específicamente, y esto es lo que demuestra la superioridad, por tanto, de la sabiduría de Dios respecto a la sabiduría humana. Solo Dios puede hacer eso. Y por esa razón, la palabra de Dios tiene vigencia y ha tenido siempre vigencia. Muchos han querido cambiar la palabra para adaptarlas a nuestros tiempos. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios y no la palabra de Dios adaptarla a nosotros. Si cada palabra fue inspirada por Dios, es vigente hace 1000 años, lo es ahora y lo será por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y eso es lo que hace superior a la sabiduría de Dios respecto a la humana. Solo Dios puede darla y solo Dios puede darla a entender. Por eso Pablo continúa diciendo, pero el hombre natural, aquel que no ha sido regenerado, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, dice, porque se disciernen espiritualmente. El hombre que no ha sido regenerado, que está muerto espiritualmente, no solamente no entenderá el Evangelio, sino que lo va a rechazar porque para él es una locura. Solamente hay una manera de entender el Evangelio, mediante el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Nadie puede creer ni entender ni una palabra si Dios no se lo revela. Lutero dijo, el hombre sin Dios es como la mujer de Lot, una estatua de sal. No puede usar sus ojos, aunque los tenga, ni sus oídos, aunque los tenga, ni su lengua, aunque los tenga, porque es como una piedra. Está sin sentido, ni corazón. Y a menos que Dios actúe, siempre quedará así. Siempre. ¿Qué necesitamos para vivir en esta vida? La sabiduría de Dios. ¿Qué nos va a deparar el futuro? El Señor sabe, y confío en el Señor. Descanso en el Señor, porque si el Señor transformó mi vida, si el Señor me hizo ver la realidad de su palabra, de Cristo y su cruz, si el Señor ha hecho que yo le pueda amar sin haberle visto, porque Él me amó primero, yo debo descansar en que el Señor tiene preparado mi camino hasta el día en que le venga a buscar. Y solo debo descansar en su sabiduría. Y por esa razón todo lo que veo a mi alrededor, sé que ya está en la palabra, sé que está dicho por el Señor, sé que puedo ir con la tranquilidad de saber que este mundo va a ir a peor, no debo de angustiarme, no debo de tener miedo, es inevitable, Dios lo ha dicho. ¿Saben lo que acabo de hacer? Juzgar todas las cosas. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo? Que el espiritual puede juzgar todas las cosas porque tiene al Espíritu Santo. El creyente juzga no en el sentido de declarar justo o inocente o culpable a nadie, no, se está refiriendo que es capaz de saber lo que está sucediendo porque ya Dios lo ha revelado en su palabra. No me asombra lo que está sucediendo, comprendo lo que está pasando, sé que Dios me guarda, debo descansar en el gozo de la salvación de mi Señor. Todo lo que tengo a mi alrededor no me coge de sorpresa, no me angustia, ni el COVID, ni el COBA, ni nada de nada. ¿A quién he de temer? No debo de temer si alguien viene y dice, vamos a cerrar esa iglesia porque están hablando contra un colectivo determinado. Pues si tengo que ir a la cárcel, pues como el apóstol Pablo, pues predicaré en la cárcel. No tengo que tener miedo, no me voy a callar la boca, no me tengo que angustiar. No tengo que decir, ¿qué será de mí mañana? Si el Señor comenzó en mí la buena obra, la va a acabar. Este conocimiento no es mío, sino que el Señor, en su misericordia y mediante su Espíritu Santo, me lo ha hecho entender a través de su palabra. Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero lo que realmente chirría a los inconversos es ver a creyentes gozosos en medio de tanta tribulación. A veces me han preguntado, ¿cómo es posible que tú estés tan tranquilo con la que está cayendo, con la que estamos viviendo? ¿Verdad?
Vale, de acuerdo, eres creyente. Qué bien. Mira, yo también creo, a mi manera, pero creo. Pero ¿sabes qué? No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo ante lo que tenemos por delante, ante la incertidumbre. Mira, ahora, como me decía un conocido, ahora de nuevo los talibanes han llegado al poder en Afganistán y volverán de nuevo los atentados, volverán Dios sabe a qué, lo que está sucediendo. Fíjate cómo está subiendo el precio de la luz, fíjate cómo la economía cada vez está más difícil. ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo? ¿Sabes qué? Decía él. Yo creo que Dios debe de darse cuenta de lo que está sucediendo y ayudarnos. ¿Saben lo que están haciendo? Instruyendo la mente de Dios. Diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y dice Pablo, ¿y quién eres tú para instruir la mente de Dios? No, hermanos, no debemos de seguir pensando que, por ejemplo, siguiendo la sabiduría del mundo, voy a orar para que el Señor se dé cuenta de lo que está pasando, porque parece que a veces oramos para que se dé Dios cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Señor, mira a ver, haz algo, soluciona todo esto. Y Dios te podrá decir, ¿tú acaso conoces mi mente? Tú lo que tienes que hacer es tener la mente de Cristo, que es como acaba Pablo. Tenemos que orar confiadamente a la luz de la sabiduría de Dios, que es Cristo y su cruz, y conforme a su palabra, la mente de Cristo, y descansar en la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea la brújula del viaje de nuestra vida en esta tierra. No estamos aquí para corregir a Dios. Nadie puede hacerlo. No estamos aquí para intentar cambiar lo que Dios está haciendo. Nadie lo va a poder hacer. Nosotros, el creyente, tiene la mente de Cristo y gozosamente sabe que el Señor sigue siendo soberano y controlando todas las cosas. Por lo tanto, no tengo que temer. Y porque sé que un día, como decía el salmista, estaré en su santo templo y le veré cara a cara y glorificaré su nombre. Y ese es mi mayor descanso, mi mayor gozo. ¿Qué debo hacer mientras esté en esta tierra? ¿Vivir asustado, con temor? Predicar a Cristo y a este crucificado, a tiempo y fuera de tiempo, rogando al Señor cada día en oración, fortaleza, aliento y ánimo, porque aún seguimos en esta carne. Que el miedo no nos invada, que el temor no nos llegue a nuestro corazón, que no estemos apesadumbrados por el desconocimiento de lo que pueda suceder mañana. El Señor sabe. Lo maravilloso de todo es que Él no va a perder a ninguno de sus hijos. Recuerda siempre que el gozo de la salvación no es que Dios te salvara, sino que Dios te está haciendo preservar hasta el fin. Ya nada ni nadie te va a apartar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Que estamos en tiempos convulsos? Evidentemente, no soy ningún profeta. ¿Que estamos en la última etapa del juicio de Dios antes de la gran tribulación? Personalmente pienso que sí. Pero querido hermano, descansa, no temas, no te angusties. No te angusties ni por los acontecimientos que estamos viviendo, ni por los augurios de la sabiduría humana, de lo que pueda suceder mañana. Tienes la mente de Cristo, tienes su Evangelio, tienes a su Espíritu Santo que mora en ti, que te ayuda a entender su palabra, a entenderla y comprenderla. Tienes la verdad más clara y superior porque te salvó, y si tú sabes de dónde te sacó, sabes que entonces es cierto, y tienes por tanto la certeza de que Dios te va a guardar hasta el fin. Confía plenamente en la sabiduría de Dios. No estés atento a la sabiduría del mundo. No conformes tu vida conforme lo que el mundo te está diciendo. Solamente la sabiduría de Dios es poderosa. Su origen es divino. Es poderosa porque Dios mismo la ha revelado. Por tanto, descansa en el Señor. El Señor te ha salvado y te está guardando. Pase lo que pase en este mundo, nadie te va a separar de Dios. Nadie. Pero también te digo a ti, que si sigues rechazando este mensaje de salvación de Cristo, vas a seguir yendo en pos de la sabiduría humana. La sabiduría humana solamente tiene un fin: la condenación eterna. Por eso,
Le ruego al Señor por tu alma, que te dé sabiduría también a ti, que quite la venda de tus ojos, que no veas el Evangelio como una tontería, que no veas el Evangelio como una enseñanza para niños, sino que es el poder de Dios para poder salvarte, para poder salvarte. Y como dijimos antes, si crees en Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. No estamos hablando de moralidad. Estamos hablando de que el Señor tenga piedad de tu corazón, de tu vida, y te salve. Quizás vas a seguir con las luchas en tu vida mientras esté en esta carne. Pero ¿sabes qué? A pesar de esas luchas, descansarás hasta el día en que el Señor te llame a su presencia. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, por Cristo Jesús, por su vida, por su obra, porque es tu sabiduría, Señor, lo que nos ha hecho, Señor, nacer de nuevo. Gracias porque, ¿qué somos nosotros? Tú escogiste a lo más necio de este mundo, a lo más débil de este mundo, a los más incapaces de este mundo, para que pudiéramos tener tu sabiduría para salvación, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por habernos humillado, para no habernos creído nunca lo que nunca hemos sido sabios. Gracias por habernos dado la luz de tu Evangelio que nos transformó, Señor, que nos hizo ver cuán necesitamos de ti. Te damos las gracias, Padre, y te suplicamos ahora que tú nos ayudes cada día a siempre depender de tu sabiduría, de tu palabra. Si en algún momento de nuestra vida hemos ido en pos de la sabiduría humana, perdónanos, Señor, y ayúdanos simplemente a entender que no hay sabiduría como la tuya. Que tú nos ayudes en nuestras vidas, en nuestro andar, a hacerlo siempre a la luz de tu palabra, a tener la mente de Cristo, los deseos de Cristo, el anhelo de Cristo, el andar de Cristo. El que podamos vivir en esta vida viendo las cosas que vio Cristo, pensando los pensamientos de Cristo, oyendo tu palabra como hizo Cristo. Que tú, Señor, nos vayas transformando día tras día a la imagen de nuestro Señor, como de gloria en gloria, hasta el día en que tú nos llames ante tu presencia. Estamos profundamente agradecidos, Señor, por darnos la seguridad de la salvación, porque no depende de nosotros, sino de ti. Estamos profundamente agradecidos, Señor, por habernos dado el Evangelio que nos ha transformado y ese Evangelio que ahora nos está guardando en Cristo Jesús hasta el día final. Ayúdanos ahora, Señor, te rogamos, dándonos valentía, dándonos denuedo de palabras, Señor, para seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo tu Evangelio a toda criatura, Señor. Y te rogamos por las almas que nos acompañan, que aún, Señor, siguen cegados a esta sabiduría tuya, siguen viviendo según la sabiduría del mundo, Señor. Padre, que tú también obres en sus vidas mediante tu Evangelio y que también Cristo obre en sus vidas mediante tu Espíritu Santo, trayéndoles salvación, trayéndoles convencimiento de justicia, juicio y pecado, Señor. Y que también ellos puedan ser salvos y gozarse con toda tu iglesia de esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. En su nombre te lo suplicamos. Amén.